qué significa el bautismo y qué es el bautismo, mis hermanos. Y voy a leerles Romanos capítulo 6, y ustedes le van a poner mucha atención. Es correcto para hacer. Yo le pregunto a Daniel, ¿usted cree que está apto para ser bautizado? Realmente no, pero en el camino se llama ¿Usted sabe lo que significa el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es sumergirse en las aguas para salir una nueva persona, a dejar atrás todo ese viejo hombre que va antes y salir una nueva persona. ¿Usted cree que está dando un cambio, una transformación? Ya vengo dando desde el principio, desde que empezó a estar en la iglesia. ¿Usted, mami, usted cree que está apta para ser bautizada? Y delante de la mamá, ¿dónde está la mamá? En la casa. ¿Cree que está apta para ser bautizada? Hermana Yamilé, nosotros como padres tenemos la obligación y la responsabilidad delante de Dios, porque ella todavía no tiene los 18 años. A los 12 años nosotros podemos bautizar, porque a los 12 años saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted es la que da testimonio de ella, de cómo ha vivido y de cómo quiere agradar a Dios, a Dios. Entonces, hermanos, desde el primer momento en que nosotros nos bautizamos, ese viejo hombre, esa vieja mujer, queda sepultada. ¿Sabes la responsabilidad que tiene? No es bautizar tu persona. Andrés, ¿crees que está apta? ¿Está dispuesta y cree poder hacerlo? ¿Quieres bautizarte? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? Sabes que cuando te bautizas ese carácter viejo tiene que quedar atrás. Las malas cosas, el pecado y renacer de nuevo. ¿Estás dispuesta a cambiar? Voy a leerle la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, muertos al pecado y vivos en Cristo. Amén. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevaremos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza, oiga pues bien, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libertado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él.
En cuanto a su muerte murió al pecado una vez más para siempre. En cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, sino obedezcan a ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces miren, mis hermanos, lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia o los bienes abunden en nosotros? Pablo dice, en ninguna manera. Entonces nosotros tenemos que tomar una responsabilidad delante de Dios. En esta mañana, ustedes no volverán a ser las mismas personas. Y quiero decirles esto, mis hermanos, porque si ustedes se bautizan y siguen siendo las mismas personas, juicio viene para sus vidas. Tengan en cuenta lo que yo les digo hoy. Tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser, hermano, unas criaturas nuevas en Cristo Jesús, aborreciendo lo malo, aborreciendo el pecado. La Biblia dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera. Si hemos sido malos hijos, si hemos sido rebeldes, si hemos sido desobedientes, ese viejo hombre tiene que quedar allá sepultado, porque eso es el bautismo. ¿Para qué nos bautizamos? Para seguir siendo las mismas personas. Ustedes concientícense de la responsabilidad que hoy ustedes tienen delante de Dios. La Biblia dice que no prestemos nuestros miembros al pecado. ¿Y cuáles son nuestros miembros? La lengua, la boca. No prestemos nuestros miembros al pecado. Cuando yo presto mis labios, mi boca a murmurar, a criticar, a chismosear, cuando yo presto mi cuerpo a la fornicación, al adulterio, cuando yo presto mi cuerpo a todo lo malo, ahí estoy desagradando a Dios. Eso es lo que Dios quiere hoy. Ustedes son nuevas criaturas. Amén. Ya no hay responsabilidad de parte de nosotros, son ustedes mismos delante de Dios que tienen esa responsabilidad de obedecer la palabra o no obedecer. Son ustedes los responsables. Por eso sigue diciendo la palabra. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Miren la importancia del bautismo. Por eso el bautismo que nos hicieron en la Iglesia Católica, eso no sirve. Porque es que aquí es donde usted se da de cuenta lo que usted es, lo que usted ha vivido, cómo ha vivido y cómo quiere vivir el resto de sus vidas. ¿Cómo presentaremos nuestros cuerpos al pecado? Porque lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos participado con Él también en su muerte. O sea que ustedes ahora, al bautizarse, están participando con Cristo Jesús en su muerte. Pero también dice la Escritura que si participamos con Él en su muerte, también resucitaremos con Él. Amén. Amén. Mire la importancia de usted y yo obedecer al bautismo. Sigue diciendo las Escrituras. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Yo creo que no cabe más decir. Si ustedes han tomado este paso de bautizarse, ustedes ya están grandecitos.
Antes bautizábamos, hermanos, pero ahora no. Los quiero concientizar. No quiero bautizar por bautizar. Cuando ustedes se bauticen, ustedes pueden trabajarle al Señor, servirle al Señor en diferentes ministerios, en la alabanza, en los instrumentos. Ustedes pueden predicar, ustedes pueden enseñar la palabra de Dios y ustedes pueden servir, pueden tomar la Santa Cena. Mire el privilegio que ustedes tienen. Porque hay gente que se ha bautizado pero no ha tomado la Santa Cena. Entonces, ¿para qué me bauticé? Yo me bautizo es porque yo quiero un cambio, una transformación. Yo quiero ser diferente, aborrecer el pecado, aborrecer todo aquello que no gusta, que no agrada a Dios, para cada día santificarme. Van a venir luchas, les advierto esto. Van a venir luchas y si no han venido, la van a experimentar. Su familia se va a levantar, el enemigo se va a levantar, hermano. Los van a querer dejar, hermano, por el piso, pero con ustedes está Jehová de los ejércitos. Amén. La Biblia dice, todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el bautismo? Le pregunto yo a Daniel, ¿qué es el bautismo? Según lo que usted vio en las clases, respóndame una sola palabra. ¿Qué es el bautismo? Una nueva vida. ¿Qué es el bautismo, Andrea? ¿Un qué? ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un paso de obediencia, sin tanta arandela. ¿Qué es el bautismo? El bautismo sencillamente es un paso de obediencia. Se puede decir que es el bautismo, es un mandamiento de Dios. No es por si yo quiero, no es por si a mí me gusta, no es cuando yo quiera. Es cuando yo obedezco la palabra, que la palabra de Dios me dice que debo de bautizarme, por lo tanto tengo que bautizarme. No obedezco al pastor, no obedezco a la pastora, obedezco al pastor de pastores. ¿Quién es ese? Dios. Él dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una comisión que Dios nos ha dejado a nosotros, los pastores, para que nosotros hagamos discípulos. Y cuando nosotros bautizamos, estamos haciendo discípulos. Amén. Amén. ¿Cómo nos bautizamos? Yo creo que en las clases de los bautismos vieron eso, porque es fundamental. ¿Cómo usted se bautiza o cómo bautizamos nosotros? Tiene 3 pasos. A ver, ¿cuál es ese primer paso? Arrepentimiento. El bautizo simboliza que cuando yo me sumerjo allá, estoy muriendo al pecado. Cuando yo toco allá el asiento, estoy sepultando ese viejo hombre lleno de pecado. Y cuando yo me levanto, ahí entonces lo que la palabra de Dios dice, nueva vida en Cristo Jesús. 3 pasos fundamentales. 1 es muerte, 2 resurrección y 3 nueva vida. Cuando yo me sumerjo, estoy muriendo al pecado. Oigan, mis hermanos, cuando yo me sumerjo, estoy muriendo al pecado. Cuando yo estoy allá en el asiento, estoy sepultando el pecado. Y cuando yo vuelvo allá, entonces estoy resucitando. Nueva vida en Cristo Jesús. Estamos participando de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Creen ustedes entonces que están aptos para el bautismo? Bueno, siendo así, entonces vamos a darle gracias al Señor. Ven,